Ah, buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del 2024-1, del semestre 2024-1, de la asignatura Cálculo Estructural. En el día de hoy vamos a comenzar la teoría correspondiente al tema número 1, el cual está contenido dentro de la programación del contenido programático de la asignatura que tiene encargado en la plataforma Saya. Como ustedes saben, este semestre la asignatura va a ser dictada a través de la plataforma Saya, en forma online. Cualquier duda que se les pueda presentar con respecto a la teoría o la información cargada en la plataforma, les recuerdo que la pueden manifestar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Hoy vamos a ver 2 horas de 45 minutos cada una de las horas. Como estamos trabajando bajo la aplicación Zoom, ustedes deben saber que la aplicación solamente permite 45 minutos. Corta la transmisión y después continuamos. Si no vemos toda la teoría que pensamos ver hoy, esperamos 15 minutos para ver la otra parte. La primera parte de la presentación de la videoconferencia arranca a las 18:15 y termina a las 19. Posteriormente, la otra arrancaría a las 19:15 y terminaría a las 20 horas, que serían las 8 de la noche. Como ustedes saben, la asignatura consta de 4 módulos, 4 temas, ¿verdad? Cada uno va a ser evaluado de acuerdo a la planificación que está cargada en la plataforma. Bueno, sin más preámbulo, comencemos la videoconferencia. Voy a cargar la presentación para empezar la videoconferencia. Estamos teniendo un poquito de problemas con el internet, cualquier cosa, ya saben. Son las vicisitudes que tenemos con esta situación eléctrica en el país. Y aquí tenemos la presentación cargada. Vamos a comenzar. Cálculo estructural. El primer tema trata sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Ok. ¿Qué es el cálculo estructural? El cálculo estructural no es más que la propuesta, ¿verdad? Y solución de la estructura que sostiene la edificación. Cualquier estructura, cualquier edificio, ¿verdad? Su respuesta a cómo está sostenida la edificación es lo que se denomina cálculo estructural en la propuesta, ¿verdad? Y solución para poder sostener la edificación. Ella analiza los factores, ¿verdad? Como las cargas y los esfuerzos que soportan la estructura o que soporta el edificio, como por ejemplo el viento, el estado del terreno, el peso sobre la misma estructura generada por los objetos o las personas que en ella estén. ¿Ok?
Y eso se ve ayudado por el estudio de la mecánica de suelo. Hay que hacer un estudio de mecánica de suelo para saber cuánto va a soportar el suelo, ¿verdad? O cuánto debe soportar el suelo, o cómo deben ser las características del suelo para que puedan soportar a la estructura y todas las cargas que están contenidas dentro del edificio. Entonces, este análisis, ¿verdad?, de cargas y esfuerzos, ¿verdad?, es lo que necesitamos para diseñar los materiales, ¿verdad?, que nos convienen al ingeniero, ¿verdad?, para poder crear o desarrollar la estructura y, de hecho, incorporarlos al proyecto, ¿verdad?, arquitectónico y ejecutivo. Arquitectónico y ejecutivo porque el arquitecto se encarga de diseñar la estructura y el ingeniero, ¿verdad?, que es el que ejecuta la obra, ¿ve?, se encarga de seguir los lineamientos, ¿verdad?, y responder con los cálculos a los lineamientos que genera el arquitecto. Entonces, este cálculo es importante, es parte fundamental y básico del proceso previo a la construcción. Debo realizar los cálculos, ¿verdad?, analizarlos, ¿verdad?, producir los márgenes de seguridad en esos cálculos para poder garantizar la ejecución y durabilidad de la obra. La ejecución del edificio, ¿verdad?, la construcción del edificio y que ese edificio construido nos dure en el tiempo. ¿Cuáles son los resultados que se proporcionan? La cantidad de material que voy a utilizar, la resistencia de ese material y el tamaño preciso, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la finalización de la estructura, la finalización de la construcción de la estructura. Entonces, el cálculo estructural de obras es una pieza clave porque va a plantear las distintas alternativas estructurales que existen para un mismo proyecto, teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos planteados por el arquitecto. Como dijimos anteriormente, el arquitecto diseña la obra y el ejecutor de la obra viene a ser el ingeniero civil ayudado por todos los técnicos, obreros, ¿verdad?, que trabajan en el desarrollo y construcción de la edificación. ¿Ok? Entonces, los requerimientos que son planteados por el arquitecto, ¿verdad?, le dan ese concepto de diseño que se busca transmitir en la obra, ¿verdad?, para implantar en el lugar de la obra que se escogió para implantar la obra. Entonces, el cálculo estructural, como dijimos, plantea las distintas alternativas estructurales, ¿verdad?, que existen para un mismo proyecto, teniendo en cuenta los requerimientos planteados por el arquitecto. ¿Cuál es el concepto del diseño que se busca transmitir a la obra, ¿verdad?, y que el ingeniero civil, junto con su personal obrero y calificado, ¿verdad?, va a desarrollar en el lugar que se escogió para implantar esa obra. Esa es la razón del cálculo estructural. ¿Ok? Por otro lado, el análisis estructural es el proceso de cálculo y determinación de los efectos de las cargas y las fuerzas internas, ¿verdad?, que soporta la estructura, el edificio o el objeto. Porque esto también se aplica al diseño de máquinas,
de piezas. Entonces, ese análisis estructural de una pieza, ¿verdad? Se maneja de la misma forma que lo manejamos para construir una edificación. Ambos tienen fuerzas y cargas, ¿correcto? Y esas cargas las debemos calcular para poder realizar el diseño y, ¿verdad? Y determinar cuáles son los efectos que causan sobre la estructura. Entonces, el análisis estructural le permite a los ingenieros o diseñadores garantizar que un equipo o estructura sea segura, ¿verdad? Para que pueda ser usada por las personas que ellas lo habitarán o la máquina que vaya a usar ese diseño mecánico que se está desarrollando, ¿verdad? Bajo las cargas que fueron estimadas que se espera que soporte. ¿Ok? Entonces, el análisis estructural, en forma general, analiza los elementos estructurales individuales y las fuerzas que sufren esos elementos. Un ingeniero estructural analizará los resultados del análisis estructural para las vigas, para las losas, cables y paredes, en el caso de que sea una edificación. Todos esos elementos, por supuesto, tienen fuerzas aplicadas, como cuáles, como las cargas de viento, cargas muertas, como el peso propio y el vivir de cargas como personas o vehículos. Todo eso tiene que estar dentro del cálculo, ¿verdad? Que hace el ingeniero estructural bajo su análisis para poder garantizar que la edificación o la estructura no vaya a fallar y se conserve en el tiempo. Por lo tanto, el ingeniero debe revisar cómo se comporta cada uno de estos elementos bajo estas cargas. Este debe ser el enfoque central del análisis estructural. Entonces, repasando, el cálculo estructural es la propuesta y la solución de la estructura que sostiene tu edificación, y el análisis estructural es el proceso de cálculo y determinación de los efectos de las cargas y las fuerzas internas en una estructura, edificio u objeto. Esos son los dos conceptos que vamos a manejar y de lo cual se trata de visualizar en la asignatura de cálculo estructural. Para yo poder hacer y realizar los cálculos, ¿verdad?, que mencioné anteriormente, necesito conocer, ¿verdad?, las propiedades de los materiales que voy a usar en la estructura. A esos materiales es a los cuales le voy a hacer las pruebas para yo poder determinar X o Y material me sirvan para una estructura y pueda soportar las cargas que estoy diseñando en el cálculo estructural. Entonces, ¿cómo se clasifican las propiedades de los materiales? Esas propiedades pueden ser químicas, físicas, mecánicas o dimensionales. Físicas como la composición, ¿verdad?, las inclusiones, la electronegatividad, la configuración espacial, ¿verdad?, la resistencia química de ella, la resistencia a la oxidación o corrosión, la inflamabilidad, etcétera, etcétera. Físicas, las térmicas, magnéticas, eléctricas, ópticas, acústicas, gravimétricas y color. Mecánicas, tenacidad, ductibilidad, dureza, fatiga, tensión, ¿verdad?, corte,
resistencia a la tensión, al corte, al doblez, a la compresión, a la termofluencia. Y dimensional, formas disponibles, tamaños disponibles, textura superficial, tolerancias de manufactura. Esas son las propiedades de los materiales que se analizan cuando se diseña y se calcula, ¿verdad?, el efecto que causan en los materiales, las cargas o fuerzas que nosotros aplicamos, ¿verdad?, y que calculamos en el diseño. Entonces, ¿para qué se utilizan las propiedades? ¿Para qué utilizo? Necesito conocer las propiedades de los materiales. Ellos se utilizan para el diseño de los elementos individuales o componentes de la estructura. De ahí su importancia. Entonces, la cual radica en que nosotros como diseñadores, ingenieros de cálculo, debemos elegir el material más adecuado para cada aplicación o proyecto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de modelar el comportamiento observado en la práctica. Para eso es que nosotros analizamos cuáles son las propiedades de los materiales. Y para ello tenemos que clasificarlos, ¿verdad?, para poder diseñar individualmente los componentes, todos los componentes de la estructura. Entonces, siguiendo con las propiedades mecánicas de los materiales, ¿qué ensayos debemos hacerle pruebas a esos materiales? Porque esas pruebas son las que nos van a garantizar a nosotros la calidad del material que yo voy a utilizar en el diseño, ¿verdad?, de la edificación o construcción de la edificación. Entonces, tenemos ensayos de tensión o tracción. Son los primeros ensayos importantes que le debemos hacer a los materiales que vamos a utilizar. Entonces, las propiedades mecánicas generalmente determinan o se determinan mediante ensayos aplicados en probetas o muestras. Por supuesto, esa probeta y esa muestra nos representa una parte, ¿verdad?, de lo que es la estructura, del elemento de la estructura, porque esas probetas o muestras, ¿verdad?, tienen la misma cantidad o el mismo diseño del material que voy a utilizar. Entonces, con esas probetas o piezas, voy a hacer pruebas de integridad y pruebas de velocidad, de resistencia y de integridad del material, ¿verdad? Y esos son los ensayos que yo realizo a esas pruebas. Entonces, ¿cómo se clasifican esos ensayos? En base a la integridad, tenemos ensayos que son destructivos y no destructivos. ¿Cuáles son los destructivos? Son ensayos que provocan inutilización parcial o total de la pieza. Son ensayos de tracción, de dureza, de fatiga, de fluencia, de torsión, de flexión o impacto. Y los no destructivos son aquellos ensayos que no comprometen la integridad de la pieza. Rayos X, ultrasonido, líquidos penetrantes y microdureza. Entonces, esos son los ensayos que me dan una respuesta de integridad del material, clasificados en ensayos que destruyen el material y ensayos que no destruyen ese material. ¿Ok? En cuanto a la velocidad, son ensayos estáticos. Aplicamos una carga lentamente de tracción, compresión, flexión y dureza. Dinámicos. Se aplican cargas lentamente o de forma cíclica, fatiga e impacto. Cuando se refiere a velocidad, lo que yo quiero ver es cuánto tiempo dura el ensayo, ¿verdad? Cuánto tiempo dura el material bajo las cargas que se aplican. Y las cargas constantes
son cargas aplicadas durante un largo periodo de fluencia. Son ensayos de fluencia. Entonces, tenemos dos tipos de ensayos. Los ensayos se clasifican de dos maneras. En ensayos que miden la integridad del material y en ensayos que miden la velocidad en que el material puede, ¿verdad?, ver alterado su integridad. Comencemos con los ensayos de tensión o tracción. ¿Ok? ¿Cuáles son esos tipos? Tracción, compresión, cizalla y torsión. Están vamos a decir, encerrados, envueltos en esas dos categorías. Son ensayos de tensión y tracción. Los ensayos de tensión, ¿verdad? A todos aplicamos fuerzas. Agarramos la probeta y a las probetas les aplicamos fuerzas transformadas en carga, ¿verdad? Ahí tenemos los ensayos de tracción. La carga estira, trata de estirar el material. Para los ensayos de compresión, como la palabra dice, comprimen el material. Para cizalla, ¿verdad?, tratan de cortar, de cizallar el material. Y para torsión, esa carga lo que hace es como si usted estuviera exprimiendo, exprime, ¿verdad? Realiza torque al material para tratar de deformarlo. Todos tratan de deformar el material. Todos tratan de que el material falle, ¿verdad? Pero antes de fallar el material, debemos observar otras propiedades que nos dicen hasta cuándo dura el material y en qué momento, ¿verdad?, se hace más seguro para poder diseñar con seguridad los elementos estructurales que usamos en la edificación. Entonces, dentro de los ensayos de tensión y tracción tenemos los propiamente de tracción, compresión, cizalla y torsión. Entonces, cuando uno realiza estas pruebas o estos ensayos, va a obtener ciertas y determinadas propiedades que me van a servir a mí para calcular, ¿verdad?, la integridad del material. O qué propiedad, bajo qué propiedades el material, ¿verdad?, utilizo esas propiedades para ver cuánto dura o cuánto es la integridad del material. La primera propiedad que vamos a ver y a definir se conoce con el nombre de esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo no es más que una fuerza aplicada sobre una área determinada de una sección del material. El valor o la unidad que utilizamos para medir el esfuerzo se denomina Pascal o PSI. El esfuerzo puede ser directo, puede ser cortante, torsional y producen su correspondiente deformación. Entonces, cuando yo aplico un esfuerzo sobre un material, ¿verdad?, en forma cortante, ¿verdad?, directo o torsional, este esfuerzo va a producir una deformación en el material. Deformación que puede ser elástica o plástica, como veremos más adelante, ¿verdad? Este esfuerzo no se puede medir directamente, pero el efecto que él produce en el alargamiento del material sí se puede medir. Entonces, aquí tenemos en la figura cómo nosotros aplicamos una fuerza sobre una sección del área de este elemento con la finalidad de estirar el elemento para ver en qué momento el material comienza a deformarse. ¿Okay? La ecuación que controla el esfuerzo no es más, como dice la definición, la fuerza que se aplica al material en un punto del área de la sección del material.
¿Ok? Por lo tanto, entonces, esfuerzo es igual a fuerza sobre el área donde se está aplicando la fuerza. En el sistema internacional, el esfuerzo se mide en pascales, que no es más que Newton sobre metro cuadrado. Recuerden por física que la fuerza se mide en Newton en el sistema internacional y el área viene expresado en metros cuadrados. En el sistema inglés, el esfuerzo se mide en PSI, ¿verdad? Que sería las libras, fuerzas que se aplican sobre las pulgadas elevadas al cuadrado que representan el área de la sección. Entonces, esfuerzo es fuerza sobre área donde se aplica la fuerza. En el sistema internacional se mide en pascales y en el sistema inglés se mide en PSI. Y un newton sobre metro cuadrado o sobre milímetro cuadrado es igual a un megapascal. Lo único que hizo fue dividir, transformar los metros a milímetros cuadrados. Entonces, ya tenemos definida la primera propiedad importante que nosotros debemos medir en un ensayo sobre una probeta que tiene las mismas características del elemento que usted está diseñando que va a utilizar en la estructura. Vamos a ver la otra propiedad. La propiedad que se origina por efecto de los esfuerzos. Es lo que se conoce como deformación unitaria. Entonces, el cambio de la dimensión por unidad de longitud es lo que se conoce como deformación unitaria y se expresa en milímetros sobre milímetros. ¿A qué se refiere de milímetros sobre milímetros? Porque la deformación se da en función de la longitud original y la deformación existe cuando la longitud original se ve afectada por el esfuerzo. Y entonces, deformación es cuánto de la longitud original perdió, se alargó o se contrajo el elemento. ¿Ok? La deformación elástica unitaria es la deformación que se produce en el elemento, pero que él se restaura, vuelve a su posición original. Cuando usted aplica el esfuerzo, ¿verdad? Sobre el elemento, va a producir una deformación que se convierte en elástica cuando él vuelve a su posición original cuando usted deja de aplicar el esfuerzo. ¿Ok? Está aplicando una fuerza por unidad de área. Esa fuerza por unidad de área que es esfuerzo va a deformar el material. Al deformar el material, esa deformación será elástica cuando al yo dejar de producir el esfuerzo sobre el material, él vuelve a su longitud original. Se le llama elástica, por decirlo así, por hacerle una similitud a lo que es una elástica. Usted agarra una elástica, la estira y cuando suelta o deja de estirarla, ella vuelve a su posición original. Todos los materiales tienen ese comportamiento cuando usted le aplica un esfuerzo. ¿Ok? Hay una deformación que se produce por un cierto tiempo y a usted cesar, vuelve otra vez a su longitud original. Recuerde que deformación es longitud original sobre la longitud final. ¿Ok? Cuando usted aplica la fuerza y permanece durante el esfuerzo, desaparece cuando se retire. Eso ya lo acabamos de explicar. Entonces, la deformación no es más que la variación de la longitud de la muestra sobre la longitud inicial de la muestra. O sea, es un porcentaje prácticamente. ¿Cuánto del porcentaje original, cuánto del original se deformó el material?
y se mide en el sistema internacional en milímetros sobre milímetros y en el sistema inglés en pulgadas sobre pulgadas. Eso es lo que se conoce como deformación unitaria. ¿Ok? Ahí tenemos un gráfico donde vemos que para una misma probeta, que en una se aplica un esfuerzo, ¿verdad?, de compresión y en el otro se aplica un esfuerzo de tracción. Ambos generan esa deformación unitaria. ¿Ok? Si usted estira el material, usted verá que el área, un área del elemento, va a comenzar a estirarse. Cuando usted cesa, si estoy en el límite plástico, él regresará a su forma original. Lo mismo pasa cuando usted comprime el material, ¿verdad? Aplica una prueba de compresión. Ahí va, el material comienza a encogerse y si usted cesa y está en la parte plástica, él regresará a su forma original. Entonces, así se aplica en tracción y así se aplica en compresión. Ambos van a deformar el material y dependiendo en el área o en la zona donde esté plástico elástica, el material volverá a su forma original o se deformará completamente. Estamos entonces en un ensayo de tracción directa. ¿Qué es el ensayo de tracción directa? Es una prueba donde se somete un material a una carga de tracción creciente. O sea, voy a estirar el material por ambos lados del material, voy a aplicar una carga que va a estirar el material, ¿verdad? Eso va creciendo, va aumentando y esa prueba promueve una deformación progresiva y aumento de longitud. ¿Ok? ¿Con qué finalidad se hace eso? Se hace con la finalidad de medir la resistencia del material cuando se le aplica una fuerza estática o si esa fuerza es aplicada lentamente. Para realizar esta prueba, utilizamos lo que se conoce como una máquina universal de ensayo, ¿verdad? Con los datos de esa prueba generados en la prueba, se construye el diagrama de esfuerzo versus deformación. Muy importante el diagrama de esfuerzo de formación, porque ese diagrama le va a decir a usted hasta dónde llega el material, ¿verdad? Sin que se deforme, ¿verdad? Hasta qué zona plástica llega el material y desde qué punto a qué punto el material ya no vuelve a tomar su forma original. Y si seguimos aplicando la fuerza, cuando el material se rompe o se deforma totalmente. Se comienza a deformar, ¿verdad? Desde el inicio, solo que una deformación es permanente y la otra es una deformación elástica. La que es permanente se conoce como deformación plástica, que la veremos más adelante. ¿Ok? ¿Qué nos va a mostrar este diagrama de esfuerzo? Fíjese, este diagrama se paga. Este diagrama es tan importante que usted debe siempre mandar a hacer esta prueba para generar ese diagrama. Este diagrama es lo que vale dinero, es lo que a usted le representa, ¿verdad? El costo total de la edificación, porque este diagrama se genera por cada elemento de la estructura. Esto es lo que le salva a usted la inversión original en la estructura o la edificación que usted está realizando.
Este diagrama va a mostrar dos comportamientos. Primero, un comportamiento elástico, como dijimos anteriormente. El material regresa a sus dimensiones originales cuando se suprime la fuerza por unidad de área, que es el esfuerzo. Y muestra también un comportamiento plástico. A medida que usted pasa, después que usted pasa el comportamiento elástico, el material se va a deformar y no puede regresar a su dimensión inicial una vez que usted cesa la fuerza. ¿Ok? Eso le da a usted la idea, ¿verdad?, del diseño y el porcentaje del diseño que usted le va a aplicar a los cálculos para poder garantizar que la estructura no vaya a pasar de la zona plástica. Porque cuando la estructura pasa de la zona plástica, la deformación no regresa a su forma original. Y en ese momento o en el tiempo pasa el material a fallar. Entonces, la idea de esta prueba es construir la gráfica de esfuerzo versus deformación, ¿verdad? Porque con esa gráfica de esfuerzo y deformación, usted va a poder determinar el esfuerzo de fluencia, otras propiedades, el límite elástico, cuál es el módulo de elasticidad o de Young, la rigidez, la resiliencia, la resistencia a la tensión, la ductilidad, la tenacidad y el límite de fractura. Todo eso que está ahí se lo da a usted la prueba, ¿verdad?, de tracción que usted realiza con la máquina universal de ensayo sobre una probeta que tiene las mismas características, ¿verdad?, o tiene el mismo diseño de la estructura, del elemento de la estructura que usted está construyendo o va a construir. Esa prueba siempre se hace antes de vaciar concreto, antes de vaciar, de colocar los elementos que son las cabillas o las vigas en la estructura. ¿Ok? ¿Y cómo es la máquina de tracción o la máquina de ensayo universal y cómo son las probetas de prueba? Esas probetas son de acero, si la prueba es sobre el acero, o de concreto, si usted lo que va a medir es un elemento de concreto, una muestra de concreto, una probeta de concreto, donde usted va a aplicarle compresión para ver a qué esfuerzo falla el concreto, y en las probetas de acero a qué esfuerzo o con qué esfuerzo el acero que va a utilizar usted en la construcción falla. Pasa el límite elástico y entra al límite de deformación que se hace permanente. Entonces, una máquina de ensayo universal no es más que en esta estructura, donde usted coloca la probeta, ¿verdad?, asegura la probeta y comienza a moverse toda la estructura de la máquina para tratar de estirar, ¿verdad?, el elemento que usted ha colocado, o tratar de comprimir el elemento que usted colocó, y a medida que va estirando, comprimiendo, usted va midiendo la deformación con elementos que tiene colocado en la probeta, ¿verdad?, como sensores, que son sensores que le dan cómo va variando la longitud de la probeta bajo el esfuerzo que usted está aplicándole con la máquina de ensayo universal. Entonces, cuando usted realiza esa prueba, ¿qué hace usted? Va a obtener datos medidos en la prueba. ¿Cuáles son esos datos? Esos datos va a ser la carga contra la elongación o la deformación o lo que se estira el elemento que usted colocó en la máquina de ensayo. De acuerdo
Después que usted tiene todos esos datos, con las ecuaciones correspondientes, usted va a calcular el esfuerzo y la deformación que sufre el material. Ahí tienen una vista, ¿verdad?, de una prueba que se hizo sobre un material. Por un lado tienen la columna con las cargas, ¿ok? Y por el otro lado, la longitud en pulgadas que se va originando cuando usted aplica esta carga. La tabla, ¿verdad?, utilizando las ecuaciones correspondientes, le va a dar el esfuerzo y la deformación que sufre el material. El esfuerzo que está aplicando y la deformación. Con estos datos calculados de esfuerzo y deformación, pasamos a construir la gráfica. Esta es la gráfica que nosotros construimos o debemos construir, ¿verdad?, con los datos que obtuvimos de la prueba que realizamos anteriormente. Construimos esta gráfica donde apreciamos una parte recta, ¿verdad?, hasta un punto que se conoce como el límite elástico. Hasta ahí, toda deformación sufrida por el elemento se recupera si yo ceso de aplicar la carga. Esta curva le da el valor de esfuerzo donde se alcanza el límite elástico y cuál es la deformación que alcanzó el elemento. Como seguimos teniendo datos, de aquí en adelante la curva comienza a subir hasta un punto donde ella va a caer, que es cuando se produce la ruptura del material. En ese punto determinamos la elongación de la falla. ¿Cuándo falla el material? El material falla, según este ejemplo, después que pasa los 35.000 PSI de esfuerzo. En esta gráfica podemos calcular, nos da el módulo de elasticidad, que no es más que la pendiente, el estiramiento elástico, la resistencia a la cedencia determinada por el criterio de formación y la deformación plástica que va sufriendo el material. La longitud donde el material falla y a qué valor del esfuerzo usted falla. Entonces, si usted tiene esta gráfica, usted sabe que va a diseñar con seguridad, por decir así, un 10% más por encima de este esfuerzo. Entonces, necesito un material que esté por encima del esfuerzo que me produce la ruptura. Porque usted puede construir un elemento, ¿verdad?, una estructura que esté todavía en zona plástica. Lo que no le interesa es que el material falle. Todos van a fallar, pero usted va a saber en qué momento, en cuánto tiempo esa estructura va a tener la primera falla con esta gráfica y esta prueba que usted hace en la máquina de ensayo. ¿Ok? Esa gráfica le muestra a usted diferentes zonas del comportamiento del material que utilizó en la probeta, que va a ser el mismo material que usted tiene pensado utilizar en la estructura. Como ven, aquí se aprecia la importancia de esta prueba. Esta prueba es la que le salva a usted el dinero de la inversión en el edificio o la estructura que está construyendo. ¿Cuáles son las propiedades que nos da la curva? La primera, el módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Qué es el módulo de elasticidad o módulo de Young? Es el producto de dividir el esfuerzo entre la deformación unitaria. En el tramo elástico o zona elástico de la curva de esfuerzo de formación.
aquí, en esta zona. ¿Ok? Esfuerzo y deformación, el esfuerzo hasta el elemento, la parte plástica, ¿verdad? Es el producto de dividir el esfuerzo entre la deformación unitaria en el tramo elástico o zona elástica de la curva de esfuerzo de formación. En la parte recta de esa curva, usted determina el módulo de elasticidad, ¿verdad? O módulo de Young. Para el acero, o para un tipo de acero como está acá, 207 GPa es el módulo de elasticidad o módulo de Young. Y el aluminio tiene uno de 75 GPa. Todas las tablas que usted va a ver de ahora en adelante, que están en los manuales, deben tener incluido el módulo de elasticidad, porque usted necesita ese módulo de elasticidad para aplicarlo en ecuaciones donde va a calcular otras propiedades que le permiten el diseño de los elementos de la estructura. Rigidez. ¿Qué es la rigidez? Es la capacidad que tiene el elemento para no deformarse en la zona elástica. Estamos todavía en la zona elástica. ¿Y cómo se calcula? Tomando dos puntos en X y Y y calculando la pendiente de esa curva en la zona elástica de la curva de esfuerzo de formación. Esa pendiente es lo que se conoce como rigidez, ¿verdad? Aquí tenemos para el aluminio y el acero dos curvas que por supuesto tienen ambas pendientes positivas. ¿Ok? Entonces la rigidez es positiva porque lo que mide es pendiente, como ustedes lo vieron en matemática 1, cómo calcular la pendiente de una línea recta. Estamos en la zona recta de la curva, por lo tanto, esa es, ¿verdad? La rigidez que viene expresado por la pendiente de esa curva. Toma dos puntos de la curva y calcula la pendiente. En cualquier pedazo de esta línea recta, usted puede determinar la pendiente porque el valor va a ser siempre el mismo. No importa si los puntos cambian. 2 puntos en Y y 2 puntos en X. Recuerde, pendiente Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. ¿Qué otras cosas determina usted? Determina hasta dónde llega el límite elástico. El límite elástico es el punto de la gráfica donde termina el módulo de elasticidad. Aquí es el límite elástico. Aquí, hasta aquí queda la zona elástica del material. En ese punto se pasa de la zona elástica a la zona plástica, que es la zona donde el material no recupera su forma original. El esfuerzo de fluencia, el esfuerzo donde se genera una deformación plástica en el material del 0.2%. ¿Ok? Resiliencia es la capacidad que tiene un material de absorber energía antes de deformarse plásticamente. Se representa por el área bajo la curva. O sea, el área generado antes de pasar al límite plástico en la zona elástica es lo que se conoce como resiliencia, que no es más que la capacidad que tiene el material de absorber energía. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo de fluencia se determina por debajo, trazando una línea paralela y tocando el punto por debajo, donde es 0.02%. La resiliencia es el área bajo la curva elástica.
¿Ok? Porque es la que se calcula antes de deformarse. Y la resistencia a la tensión es el esfuerzo máximo registrado en la gráfica. ¿Cuál es el esfuerzo máximo registrado en la gráfica? El punto que tenemos acá. Esa es la máxima resistencia a la tensión. Entonces, si es la máxima, yo debería, ¿verdad?, de diseñar por encima de esa resistencia. El material que yo utilice debe tener un porcentaje por encima de ese valor de resistencia para ir sobre seguro en el diseño de la edificación. Tenacidad es la energía por unidad de volumen que puede absorber un material antes de romperse. Se representa por el área total bajo la curva. O sea, antes de romperse. Hasta aquí sería resiliencia. Toda la curva antes de romperse, ¿verdad? Trazando una línea paralela es lo que se conoce como tenacidad. El área bajo toda esta curva. ¿Y cómo se determina? Matemáticamente no es más que la integral, ¿verdad?, de la curva generada entre dos puntos A y B. O dicho de otra manera, el esfuerzo Y más el esfuerzo U dividido entre 2, multiplicado por el porcentaje de elevación sobre 100. ¿Qué es ductilidad? Es la capacidad que tiene un material para deformarse plásticamente antes de la fractura. Entonces, antes de la fractura es lo que se conoce como ductilidad, capacidad de deformarse del material. ¿Cuánto se deforma el material de aquí a acá antes de romperse? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los materiales que nosotros debemos conocer? El módulo de elasticidad de Young, que es el principal elemento. La rigidez, el límite elástico, el esfuerzo de fluencia, la resiliencia del material, la resistencia a la tensión del material, la tenacidad y la ductilidad. Posteriormente, en otra clase que veremos, haremos ejercicios de cómo calcular cada uno de estos elementos. Aquí tenemos una gráfica donde podemos apreciar una probeta, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento que tiene la probeta, ¿verdad?, cuando ella parte en el punto donde se fractura y cómo se ve la deformación de la probeta. Aquí tenemos una probeta en la vida real, como ella, una probeta de acero, se estira por efecto, ¿verdad?, del esfuerzo, cómo se deforma en este punto. Ya el material ha pasado la zona elástica, está en la zona plástica, porque ya él no recupera su forma original. La forma original era totalmente recta, ¿verdad?, con la elongación original. Y aquí tenemos la misma probeta cuando ella se fracturó o se rompió. En el concreto pasa lo mismo, solo que al contrario, cuando se comprime, ¿verdad?, el material se desmorona y falla, y es lo que vemos nosotros en las paredes cuando el cemento o el concreto falla o se deforma por efecto de el peso o los esfuerzos o cargas que se aplican sobre el material. Aquí tenemos dos fracturas, una fractura dúctil y una fractura frágil, la forma que tiene la fractura de ese material y cómo se ve el elemento a medida que va avanzando el esfuerzo de formación de la gráfica. ¿Ok? En esta zona es la zona plástica, perdón, elástica. Después que pasa el punto,
comienza a verse la deformación permanente del material hasta que él fractura y falla. Ahí tenemos varias curvas de esfuerzo de formación para varios materiales. Níquel, acero, diferentes valores de acero, de níquel, de aluminio, de acero estructural, del magnesio, etcétera, etcétera. Como ven, cada material tiene un comportamiento diferente en la curva de esfuerzo de formación. Pero, como dijimos anteriormente, esta curva que se construye con los datos generados en la prueba de tracción es lo que le garantizará a usted el valor de la inversión realizada sobre el edificio o la estructura que usted esté construyendo. Siempre hay que hacer, cada vez usted va a vaciar cemento, por ejemplo, en un edificio, antes de vaciar el cemento, usted debe llevar probetas o cilindros de cemento a las empresas encargadas de generar esta gráfica para ver cómo se comporta ese cemento que usted va a colocar o ese concreto que usted va a colocar en el edificio que está construyendo. Ese cemento que usted prueba debe ser el mismo, ¿verdad? Con un porcentaje de seguridad que usted coloca en el edificio, que le garantice que esa estructura no va a ceder y no va a fallar. Bueno, por el día de hoy hemos terminado la clase. Mañana continuaremos con lo que se refiere a falla. ¿Qué es una falla? ¿Cómo se producen las fallas en las estructuras? Avanzaremos un poquito más. Les dejo para que analicen la presentación. Entonces, vimos la importancia del cálculo estructural, ¿verdad? ¿Para qué es el cálculo estructural? Vimos la importancia, ¿verdad?, de las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Para qué necesito conocer esas propiedades? ¿Qué ensayos hago en los materiales? Y observamos la principal prueba o ensayo que se realiza a los materiales, porque es la prueba que nos da más propiedades que voy a utilizar en los cálculos que realizaré más adelante para diseñar, ¿verdad?, y asegurar que mi estructura o edificación no colapse o dure más en el tiempo. Nos despedimos por el día de hoy. Hasta mañana a la misma hora. ¿Ok? Les recuerdo, cualquier duda que tengan sobre la teoría que está cargada en la plataforma o la teoría que acabamos de ver, me la pueden hacer llegar al foro de la plataforma, en el aula de la plataforma, o al WhatsApp del 0424-5161-730. Hasta los momentos, todas las videoconferencias serán dictadas de jueves a viernes, ¿verdad?, en sesiones de 2 horas. Hoy nada más vi una sola hora, en sesiones de 2 horas, comenzando a las 6:15 de la tarde. Si el internet no lo permite o la electricidad también no lo permite. Gracias a Dios que el día de hoy no tuvimos problemas con la electricidad y pudimos realizar la videoconferencia, la primera videoconferencia de la materia cálculo estructural, específicamente el tema 1 correspondiente a propiedades mecánicas de los materiales. No me queda más nada por decir.
Así que me despido hasta mañana. Espero que mañana haya más participación o participen en las videoconferencias. En la plataforma está el ID de Zoom y el código para poder entrar a todas las videoconferencias que nosotros estamos realizando. Me despido hasta mañana. Que pasen muy buenas noches.